El hombre conocido por la historia como Ulysses S. Grant nació Hiram Ulysses Grant el 27 de abril de 1822 en Point Pleasant, una pequeña comunidad en el suroeste del joven estado de Ohio. Jesse Root Grant, su padre, era un agricultor, curtidor y comerciante de cuero que provenía de Pensilvania y que podía rastrear su familia en América hasta 1630, cuando se fundó la colonia de Massachusetts. Jesse se movió hacia el oeste con muchos estadounidenses en el siglo XIX en busca de nuevas oportunidades mientras el país se expandía. La costa norte. La madre de Ulysses fue Hannah Grant, originalmente Hannah Simpson. Su linaje pertenecía a los escoceses presbiterianos que emigraron de Escocia a Ulster en Irlanda del Norte en el siglo XVII. Y luego emigraron nuevamente en gran número de Irlanda a América del Norte a lo largo del siglo XVIII. Hannah se casó con Jesse Grant en 1821 y Ulysses fue su primer hijo. Era una mujer muy devota y se dice que Ulises se asemejó más a su madre que a su padre. Aunque bien podría haber adquirido su postura antiesclavista de Jesse, quien era un proclamado abolicionista, lo que significa que deseaba que la esclavitud se terminara en todos los Estados Unidos. Ulysses se criaría en una familia numerosa, con 5 hermanos: Simpson, Clara, Orville, Jenny y Mary. La familia tenía los recursos para que Ulysses tuviera una educación considerable en numerosas escuelas privadas. Esto incluyó un período en la Academia Rankin en 1838. Era dirigida por John Rankin, un conocido abolicionista y educador que jugó un papel importante en el ferrocarril subterráneo. Era un sistema de refugios seguros y redes de transporte que los abolicionistas utilizaban para ayudar a los esclavos a escapar en el sur de Estados Unidos, para huir de la esclavitud. Grant crecía cuando Estados Unidos se expandía rápidamente, que había estado mayormente limitado a una serie de estados en la costa este de América del Norte en el siglo XVIII. Los estadounidenses miraban al oeste desde 1800, expandiéndose hacia los Grandes Lagos, y en dirección oeste, hacia el río Mississippi y la frontera con las colonias españolas en Texas, Nuevo México y California. El tejido social del país estaba cambiando. Durante el dominio británico, la esclavitud se había llevado a cabo en todas las colonias, pero era mucho más común en las colonias del sur, como Virginia, las Carolinas y Georgia, con sus extensas plantaciones de algodón y tabaco. El cambio se avecinaba, ya que para el año 1800, varios estados del norte, como Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, inspirados por el movimiento abolicionista, habían prohibido la esclavitud. Cuando nació Grant, otros estados, como Nueva Jersey, ya eran libres, mientras que durante su juventud y adolescencia, los estados al oeste, como Illinois y Michigan, siguieron el ejemplo de sus vecinos más liberales del este. Sin embargo, los estados del sur se mantuvieron firmes en su defensa de la esclavitud, y así, durante la juventud de Grant, se estaba preparando el escenario para una lucha titánica entre los estados del norte y del sur. Finalmente, Ulises se encontraría inmerso en las luchas de la sociedad americana en el siglo XIX, a causa de una decisión que su padre tomó en 1839. En ese momento, cuando Ulises aún tenía solo 17 años, su padre pidió a alguien que nominara a su hijo a la Academia Militar de UIU, en West Point, Nueva York. Entonces, como ahora, la mejor academia militar de UIU. La solicitud fue exitosa, aunque debido a un error en su registro, Hiram Ulysses Grant fue registrado como cadete Ulysses S. Grant. Al entrar, este nombre se quedó. Grant al principio dudaba de la vida en West Point, pero con el tiempo se adaptó, adquiriendo fama por sus habilidades en la equitación, aunque en general era un estudiante normal. Al graduarse en junio de 1843, ocupó el puesto 21 de 39 cadetes en su promoción. Terminando en West Point, fue rápidamente asignado a la 4ª División de Inventario y enviado a St. Louis, Missouri, como teniente segundo.
Grant no estaba muy comprometido con una carrera militar ahora y pensaba que esto era un puesto temporal, del que podría retirarse en un año o dos, pero fue un tiempo muy relevante de otras formas. En West Point, Grant hizo amistad con Frederick Tracy Dent, un cadete algo mayor que él. Dent provenía originalmente de Whitehaven, cerca de St. Louis, y Grant comenzó a visitar regularmente la casa de los Dent después de llegar a Missouri. Pronto tuvo una relación con Julia, la hermana de Dent, y en 1844 se comprometieron. La unión no se formalizaría en matrimonio por 4 años más debido a la guerra en la frontera sur que interrumpió sus planes. La guerra, que comenzó en 1846, fue causada por la tensa situación de Texas entre EU y México, que era parte de las colonias españolas en América Central. Texas se volvió parte de México cuando el país se independizó de España en los años 1820. La posición de Texas en el Estado mexicano siempre fue un tema conflictivo, y en 1836 se convirtió en la nueva República de Texas. Luego se unió a los Estados Unidos. Y cuando fue elegido presidente a finales de 1844. Una de las prioridades de James Polk era expandir los Estados Unidos hacia Texas. Esto se logró debidamente en 1845 con la anexión formal de la República de Texas. México no aceptó esta nueva disposición. En particular, hubo un desacuerdo sobre la nueva frontera entre EU y México, con la administración de Polk apoyando el Río Grande. El gobierno mexicano decía que la frontera debía ser el río Nueces, al norte. Estos problemas llevaron a la guerra en 1846. Grant tuvo un papel limitado como oficial menor, pero también formativo a su manera, ya que luchó en la batalla de Palo Alto, el primer gran enfrentamiento de la guerra, situado cerca de Brownsville, Texas, el 8 de mayo de 1846. Fue, igualmente, la primera vez que Grant participó en un combate real. Luego, fue intendente de un regimiento hacia California y en México en 1847. Ganó una comendación por su participación en la batalla de Molino del Rey, luchada cerca de la Ciudad de México en septiembre de 1847. Así que, aunque no tuvo un gran mando durante la guerra entre Estados Unidos y México, se está considerando cada vez más como un periodo clave en su carrera como comandante militar. Grant ganó su primera experiencia de combate entre 1846 y 1848, y esta resultó ser la única guerra en la que se involucró. Antes del estallido de la Guerra Civil en 1861, como tal, debe considerarse su período de entrenamiento más activo para el conflicto posterior. Finalmente, la guerra entre EU y México terminó con una victoria total de EU, asegurando las fronteras en los primeros meses del conflicto. El general Winfield Scott avanzó hacia México mismo en la primavera de 1847, ocupando eventualmente la Ciudad de México, una campaña en la que participó Grant. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se acordó en febrero de 1848, fue el resultado de esto. México aceptó el control de Estados Unidos sobre Texas, y el Río Grande se convirtió en la frontera entre las naciones. Así, aunque Estados Unidos no tomó la oportunidad que le ofreció su victoria militar total para adquirir más tierras de México, la paz consolidó esencialmente su posición en Texas y estableció la frontera moderna entre los dos países. Después de la guerra US-México, Grant volvió a St. Louis y se casó con Julia Dent. Su relación era cercana, aunque al principio causó una ruptura entre Grant y sus padres, los que se sentían insatisfechos con el hecho de que los Dents fueran dueños de esclavos. A pesar de las riñas familiares, que persistieron con diversas intensidades a lo largo de las décadas, Ulises y Julia se amaban. Ella tenía un ojo torcido, una cualidad que, años después, cuando Ulises fue elegido presidente, ella pensó en operarse para corregir. Él desestimó la idea, diciendo que la quería como era. Claramente, la alegría de Julia y otros rasgos de su carácter hicieron que Ulises se dedicara a ella. Eventualmente tendrían 4 hijos, 3 de ellos varones, Frederick, Ulysses Jr. y Jesse, y una chica que se llama Ellen. Pero la vida familiar de Ulysses y Julia
fue interrumpida muchas veces por los envíos militares de Grant. Tras la guerra entre Estados Unidos y México, en los años siguientes, fue trasladado varias veces a diferentes bases militares en Detroit y Nueva York, pero finalmente fue a California, donde fue enviado a principios de la década de 1850. Se había descubierto oro en la costa oeste, y a medida que la gente se asentaba, a mitad de siglo se necesitaba más ejército. Julia estaba embarazada, y Grant tuvo que dejarla en el este, mientras él iba al oeste. Los años siguientes fueron difíciles. Grant se trasladó muchas veces por California y Oregón. Para ayudar a su joven familia en casa, comenzó varios negocios adicionales. Todos ellos fracasaron. Entonces empezó a beber más, el inicio de una larga relación con la botella, y eventualmente se repitieron actos de borrachera y las disputas que esto generó con sus jefes, lo que lo llevó a dimitir del ejército el 31 de septiembre de 1854. Así que, a sus 32 años y sin saber qué hacer a partir de ahora, Grant volvió al este, rumbo a San Luis, unirse de nuevo a su esposa y familia. Pero la vida fuera del ejército no le dio descanso de sus problemas, como lo hacía antes. San Luis, las cosas pasaron de mal a peor. A pesar de haber aceptado una asignación de tierras del padre de Julia, continuó luchando financieramente. Por una recesión económica en EEUU en 1857, un intento de comprar propiedades no funcionó, y a finales de los 50, Grant se vio reducido a vender leña en San Luis, en la esquina de la calle para ganar dinero, e incluso empeñé un reloj de oro. F. Scott Fitzgerald, años después, debería decir que no hay segundas oportunidades en la vida de América. Tal vez debió pensar en el segundo acto de Ulysses S. Grant antes de hacer esta afirmación. En los primeros 60, la vida de Grant cambiaría, casi completamente provocado por la crisis que envolvió a América tras la elección de Abraham Lincoln como el 16º presidente de los Estados Unidos. En la elección presidencial de noviembre de 1860, las tensiones habían estado creciendo durante décadas entre los estados libres del norte de los Estados Unidos y los estados esclavistas del sur. Ahora, en 1860, Lincoln, aunque dispuesto a comprometerse con los estados esclavistas, fue convertido en un monstruo por los estados del sur, quien quería eliminar la esclavitud en América. Después de su elección, Carolina del Sur se separó de la Unión en diciembre de 1860. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se unieron rápidamente a esa decisión. Estos 7 estados del sur formaron una confederación. En abril de 1861 comenzaron las hostilidades armadas entre la Unión del Norte y la Confederación del Sur, cuando las fuerzas confederadas asaltaron una guarnición de la Unión en Fort Sumter, Carolina del Sur, tras lo cual varios estados del sur más se separaron y se unieron a la Confederación, cuya capital se estableció finalmente en Richmond, Virginia. Se había iniciado la Guerra Civil Americana. Al estallar las hostilidades en la primavera de 1861, Grant se reincorporó al ejército tras casi 7 años de ausencia. En las etapas iniciales del conflicto, él estuvo involucrado en esfuerzos para reclutar y entrenar fuerzas en Missouri e Illinois. No pasó mucho tiempo antes de que se le asignara un comando en el sur de Illinois, apoyado en su experiencia militar previa. Durante el primer año de la guerra, operó en la zona limítrofe entre el sur de Illinois y Kentucky, extendiéndose hacia Tennessee, manteniendo un equilibrio delicado en lugares donde la fuerza militar no era bien vista, esperando que estas comunidades entre el norte y el sur pudieran ser captadas para la causa de la Unión. A principios de 1862, frustrado por su falta de mandos importantes, Grant pidió y recibió autorización del general Halleck para realizar una campaña ofensiva. Con 25,000 hombres, avanzó hacia el sur y logró una de las primeras grandes victorias de la guerra para la Unión, cuando sitió y capturó Fort Donelson en el río Cumberland, en Tennessee. Unos 15,000 soldados confederados en total fueron capturados en el enfrentamiento. Además, Grant había demostrado su audacia y enfoque activo.
Cuando el comandante de Fort Donelson indagó sobre los términos de rendición que se podrían ofrecer, Grant respondió que los únicos términos que estaba dispuesto a ofrecer eran la rendición incondicional, ya que tenía la intención de avanzar pronto contra el fuerte. Debido a sus acciones en Fort Donelson, Grant fue promovido al rango de mayor general. 2 meses más tarde, él fue el comandante de la Unión en la batalla de Shiloh, en el estado de Tennessee, el 6 de abril de 1862, en el que más de 100,000 tropas de la Unión y Confederadas se enfrentaron en un feroz combate. Grant teóricamente ganó y detuvo la incursión confederada, pero fue una victoria pírrica, lo que llevó a que más de 10,000 soldados de la Unión fueran muertos o heridos. La reputación de Grant, que había aumentado tras la toma de Fort Donelson, ahora estaba dañada. Esto probablemente no fue ayudado por los informes sobre su consumo de alcohol. Si bien probablemente podemos descartar las leyendas sobre Grant manteniendo un barril de whisky fuera de su tienda durante la campaña de la Guerra Civil, parece haber mucha verdad en las acusaciones de que, en ocasiones, era un bebedor excesivo, aunque a menudo se abstenía durante periodos considerables de tiempo. El escenario más probable sugiere que Grant era propenso a episodios de gran bebida, pero rara vez bebía en exceso cuando sabía que tenía una tarea importante por delante. Antes de que acabara 1862, Grant convenció a sus jefes para que le dejaran ir a Mississippi, donde quería tomar Vicksburg, un fuerte importante de los Confederados en el Mississippi. 6 meses después, lo logró, el 4 de julio de 1863. Las acciones de Grant aquí fueron particularmente notables, ya que la campaña de Vicksburg aseguró el control de la Unión sobre el río Mississippi, dividiendo efectivamente a la Confederación en dos, separando los estados más al oeste del núcleo de los estados del sur al este del Mississippi. Mientras Grant se hacía un nombre importante en Tennessee y Mississippi, la guerra avanzaba con resultados mixtos para ambos lados. En 1861 comenzó la guerra y la Confederación se consolidó. En 1862 se centró en una intensa campaña en los estados del este como Virginia, Maryland y Delaware, en donde la Unión y la Confederación se encontraban en una situación peculiar, con sus capitales a menos de 100 millas de distancia. Sin embargo, fue en 1863 que la guerra dio un giro real, ya que fue este año cuando Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, abolir la esclavitud en los Estados Confederados como un objetivo de guerra para la Unión. Desde ahora era evidente que la victoria de la Unión en la guerra significaría el final de la esclavitud en Estados Unidos. Ganando una victoria importante al repeler a las fuerzas de la Unión en Chancellorsville, Virginia, el general confederado Robert E. Lee hizo una campaña al norte por Pensilvania en el verano de 1863. Esto culminó en la batalla de Gettysburg en Pensilvania, que duró 3 días, del 1 al 3 de julio, el combate más sangriento de la guerra civil. En Gettysburg, el ejército de Lee fue fuertemente derrotado, con cerca de 25,000 de sus 75,000 soldados muertos o heridos. Fue un punto de inflexión en todo el conflicto, que combinado con la toma de Vicksburg por Grant al oeste un día después, el 4 de julio, llevó a la Unión a la ofensiva. También se ha registrado en la historia por el discurso de Lincoln que marcó la batalla del noviembre posterior, en el que mencionó que la Gran Guerra Civil se luchaba para garantizar que la libertad no desaparezca de la tierra. Al mismo tiempo, por su habilidad en el campo y sus logros en Vicksburg y otros lugares estratégicos, Grant fue designado teniente general en marzo de 1864 y tomó el control del ejército de la Unión. Él estaba a cargo de derrotar a la Confederación y finalizar la guerra. En 1864, la estrategia de Grant era relativamente simple. Planeaba usar la superioridad numérica de la Unión para confinar a Robert E. Lee, las fuerzas que están protegiendo Richmond en el estado de Virginia, mientras que varios de sus subcomandantes realizarían campañas más al sur y al suroeste, como apoderarse de Georgia. La estrategia fue exitosa en otros lugares, aunque el cerco sobre Richmond se estrechó. Grant falló en tomar la capital confederada en 1864, incluso después de un sangriento combate de casi 2 semanas en Cold Harbor, a 10 millas de la ciudad,
que terminó en empate. Las fuerzas de Grant se asentaron en junio de 1864, en lo que se convertiría en un asedio de 9 meses de la ciudad de Petersburg, no muy lejos de Richmond. Con el paso del tiempo, el asedio de Petersburgo se hizo un símbolo de la causa de los confederados. La separación ahora estaba mayormente limitada a centros aislados de control en Alabama y Texas, y a una franja de tierra que se extendía por el este, la costa de Virginia y partes de Carolina y Georgia. En otoño de 1864, Atlanta, Georgia, fue capturada y el ejército de la Unión llegó hasta la costa atlántica en el sur. Con la llegada del invierno, las tropas de Lee en Virginia empezaron a desertar en gran cantidad, debido a la hambruna y la desesperanza general de la causa confederada, y para la primavera de 1865, la posición de Lee era desesperada. La guerra civil en América terminó el 9 de abril de 1865. Una semana antes, Lee abandonó la línea en Petersburg. Richmond estaba ahora abierta a un avance de la Unión. Como resultado, el 9 de abril, Lee se reunió con Grant en el juzgado de Appomattox, Virginia, para hablar sobre la rendición de la Confederación. Aquí los dos generales recordaron sus experiencias en la guerra con México, casi 20 años antes de tratar el tema de finalizar la guerra civil. Grant, por su parte, fue autorizado a negociar que habría pocas represalias de ningún tipo para aquellos que depusieran sus armas. Cuando la noticia llegó al oeste a las fuerzas confederadas, se acordó la rendición rápidamente. Los últimos combates fueron en Texas a finales de mayo. El hombre que estuvo en el centro de estos eventos nunca vería el final de las hostilidades. El 14 de abril, apenas 5 días después de que Lee se rindiera a Grant en Appomattox, Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor de teatro y simpatizante confederado, en el Teatro Ford en Washington, D.C. Grant estuvo a punto de estar con Lincoln, pero rechazó una invitación para asistir a la función con el presidente. De hecho, surgieron alegaciones en los días que siguieron de que Grant también era un objetivo de Booth y sus cómplices. Si él era un objetivo, no tuvieron éxito. Grant vivió, y Andrew Johnson, el vicepresidente de Lincoln, asumió como su sucesor. El fin de la guerra trajo la política de reconstrucción. En la superficie, esto estaba dirigido principalmente a poner fin a la esclavitud en los Estados Confederados y a acabar con los restos de secesión en el sur. Sin embargo, así estaba la esclavitud incrustada en todos los aspectos de la economía y la sociedad del sur, que la reconstrucción necesitaría un gran programa de reformas sociales y económicas si los estados del sur querían evolucionar, para parecerse más a sus vecinos liberales del norte. La política de EEU se centró en la reconstrucción. La política tras la guerra y durante la presidencia de Grant de 1869 a 1877. Incluso antes de su mandato en la Casa Blanca, Grant estuvo involucrado en la política de reconstrucción. Después de que terminó la Guerra Civil, fue enviado a recorrer los estados del sur por orden del presidente Johnson. Esto tenía 2 razones importantes. Grant fue recibido favorablemente durante sus viajes por los antiguos estados confederados, algo sorprendente, dado su papel como el principal general de la Unión. Esto indicó que podría ser una figura unificadora durante el período de reconstrucción. Además, Grant envió un informe a Johnson tras completar su gira, donde aconsejó ser más indulgente con los estados confederados que visitó para ayudar a poner fin a la amargura de la guerra civil. Su interés por la política no se detuvo ahí. En 1866 fue nombrado general del Ejército Federal tras la eliminación de los títulos de la Unión, y luego, en 1867, cuando Johnson destituyó a Edwin M. Stanton, Grant recibió la oferta del puesto desde su cargo como secretario de guerra. Aceptó interinamente en agosto de 1867. Sin embargo, surgió un problema constitucional sobre la ley de tenencia de oficios. Esto decía que un secretario del gabinete solo podía ser removido con el consentimiento del Senado. Así, Johnson requería que la remoción de Stanton fuera aprobada por el Senado.
El Senado no aprobó el despido de Stanton en diciembre de 1867 y Grant renunció en enero, lo que causó una ruptura con Johnson, quien pensaba que Grant no renunciaría a su cargo de secretario de guerra. Esto llevó a que la decisión sobre Stanton se remitiera a los tribunales para su resolución, que era lo que Johnson quería. La principal consecuencia de la separación de Johnson y el breve interés de Grant por el puesto de secretario de guerra fue que ahora lo veían como un posible candidato a la presidencia en el Partido Republicano. En la Convención Republicana de Chicago, en mayo de 1868, Grant recibió el apoyo del partido. Competiría contra Horatio Seymour, un demócrata y exgobernador de Nueva York. El héroe de la Guerra Civil hizo campaña en los meses siguientes con el lema «Tengamos paz». La carrera electoral resultó ser más cerrada de lo que muchos pensaban. Grant ganó el voto popular por 300,000 votos, aunque el colegio electoral mostró una victoria más amplia. Grant logró 214 votos, mientras que Seymour solo obtuvo 80. Como resultado, el 4 de marzo de 1869, Ulysses S. Grant fue juramentado como el 18º presidente de los Estados Unidos. Grant sirvió 8 años y ganó un segundo mandato en 1872 con una victoria clara sobre la oposición. Grant enfrentó muchos desafíos graves durante sus 8 años como presidente. Ninguno fue más urgente que el tema de la reconstrucción y la reunificación del país tras el trauma de una guerra civil de 4 años. 2 semanas tras asumir, Grant firmó leyes que garantizaban derechos iguales a los afroamericanos. Luego, en los meses siguientes, su administración presionó a aquellos antiguos estados confederados que no habían ratificado la Quinta Enmienda para que lo hicieran. Esto daría a los afroamericanos el derecho a votar. El compromiso para los estados del sur al aceptar esto sería la readmisión a la Unión una vez que cada legislatura estatal lo hubiera ratificado. Como resultado de este enfoque de zanahoria y palo, para 1871, los estados rebeldes, incluyendo Georgia, Virginia, Mississippi y Texas, cumplieron y regresaron a la Unión. Pero en otros sentidos, la reconstrucción con Grant fue más dura. Grupos armados de conservadores del sur se formaron en los antiguos estados confederados a finales de los 60 y principios de los 70. El Ku Klux Klan fue el más notable de estos grupos, junto a otros como los Camisas Rojas y la Liga Blanca, que se agrupan bajo el término redentores. Intentaron usar la violencia y la intimidación para recuperar el control de los estados sureños del Partido Demócrata y promover una agenda de supremacía blanca. En respuesta, la administración de Grant creó el Departamento de Justicia de EEUU y le encargó reprimir los movimientos de redentores blancos en el sur. El ejército federal fue enviado a lugares importantes para mantener el orden y proteger la reconstrucción. El resultado se acepta generalmente. Es que la administración de Grant eliminó el poder del Ku Klux Klan en el sur durante una generación al arrestar a cientos de sus líderes y llevar a juicio a muchos de ellos, los más poderosos benefactores que dieron dinero al Klan. A pesar de los esfuerzos, quedó claro que la reconstrucción estaba fallando a mediados de los 70, y los demócratas redentores buscaban crear una sociedad en el sur que en ausencia de la esclavitud seguiría despojando de derechos y oprimiendo brutalmente a la gran población afroamericana en los antiguos estados confederados. La reconstrucción estaba relacionada con las finanzas del país. Durante el conflicto, el gobierno de la Unión tuvo que emitir billetes que no estaban respaldados por oro o plata. En el siglo XIX, los gobiernos de Occidente solo emitían moneda respaldada por reservas de oro y plata. La emergencia causada por la guerra civil llevó a la administración de Lincoln a recurrir a simplemente imprimir billetes, lo que causó mucha inflación. Para solucionar el problema, Grant promulgó la Ley de Crédito Público 3 semanas después de asumir el cargo, lo que esencialmente prometía a quienes tenían billetes de la guerra civil que serían reembolsados en monedas respaldadas por oro y plata. La idea aquí era frenar la inflación y también introducir una mayor confianza en el sistema financiero que los billetes de banco de la guerra civil, denominados billetes verdes, eran tan buenos como el dinero real
y no se volverían inútiles ahora que la guerra se desvanecía en la memoria colectiva. Esto resultó en una continuación de la recuperación económica que ya había empezado bajo Johnson entre 1865 y 1869. Aún así, no todo fue fácil en el ámbito financiero durante los 8 años de Grant. En 1873 se desarrolló una crisis económica tras el colapso de la firma de corretaje de Nueva York, Jade Cook and Company, que estuvo muy metido en la construcción de ferrocarriles en ese tiempo. Con la conexión de las costas este y oeste a través de amplias líneas de tren, esto se agravó por las fragilidades del sistema económico mundial, ya que Alemania había desmonetizado la plata tras la unificación del país en 1871, lo que desencadenó una serie de quiebras financieras en capitales europeas como Viena. La caída resultante condujo a una depresión económica que duraría el resto del segundo mandato de Grant, causando problemas financieros a muchos estadounidenses. En ese tiempo, la crisis económica se llamaba la Gran Depresión, pero este término se dejó de usar 70 años después, cuando una crisis económica más grave hizo que el periodo tras el colapso de Wall Street de 1929 fuera conocido como la Gran Depresión. Así que la crisis económica y la depresión que ocurrieron entre 1873 y 1877 se denomina actualmente el Pánico de 1873. En el ámbito exterior, las políticas de Grant eran pacíficas. A pesar de su pasado militar, no era un belicista y evitó conflictos intencionadamente. Sin embargo, era inexperto como diplomático y dejó su política exterior mayormente en manos de Hamilton Fish, el secretario de Estado. Varios problemas enfrentaron a Estados Unidos a finales de los años 60. Primero, la cuestión de las reparaciones y una disculpa del gobierno británico por su apoyo naval a la Confederación durante la Guerra Civil seguía sin resolverse. Varios años finalmente resultaron en el Tratado de Washington en 1871, donde Gran Bretaña admitió su papel en la construcción de barcos para la Confederación y acordó pagar más de 15 millones en reparaciones. Luego, las relaciones entre EU y el Reino Unido mejoraron y desde entonces han sido aliados. La política de EU en el Caribe también era urgente, donde comenzó la Guerra de los 10 años, que estalló entre los rebeldes cubanos y España en 1868. Aunque sucedió cerca, EU mantuvo una política de neutralidad estricta, la primera de 3 guerras de independencia libradas en la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Más intervencionista fue el enfoque de la administración Grant hacia la isla de la Española. Como ahora estaba dividida en 2 países, Haití y la República Dominicana, Grant opinaba que al adquirir el control sobre Santo Domingo, podría ganar interés estratégico en el Caribe y en el comercio de azúcar. En 1869 comenzaron las negociaciones para comprar el país con empresarios de EU como intermediarios, pero tras 18 meses de discusiones al respecto, el plan fracasó, principalmente por la oposición en el Congreso. El asunto dañó un poco la reputación de Grant, y es una indicación de las crecientes aspiraciones imperialistas de los EU antes del periodo más agresivo del Imperio Americano en los 90. Grant tenía un enfoque hacia los nativos americanos que era progresista para su época. Era un asimilacionista moderado que pensaba que los nativos americanos debían ser tratados bien y se les debía animar a aceptar los beneficios de la educación occidental, la economía, la cultura y el gobierno. Esto puede parecer una forma de intolerancia cultural severa hoy en día, pero para un país que tuvo varias presidencias en la década de 1830, 1840 y 1850, donde las políticas hacia los nativos americanos habían sido casi genocidas, el enfoque de Grant fue más avanzado. Como consecuencia, se firmaron varios tratados de paz con los Apache y Sioux en las llanuras y el Medio Oeste durante su primer mandato, y la tensión entre los nativos americanos y el gobierno federal alcanzó un mínimo histórico. No obstante, la política de Grant hacia los nativos americanos no pudo evitar las circunstancias históricas en las que se desarrolló. Intentos fallidos de forjar un nuevo camino, años de conflicto y opresión. Promesas rotas crearon animosidad hacia EU, gobierno entre los indios de las llanuras.
Esto se agravó en 1874, cuando se descubrió oro en las colinas negras del territorio de Dakota. Los Sioux, bajo Red Cloud, Crazy Horse y Sitting Bull, se preparaban para el conflicto cuando llegaron los prospectores. La Gran Guerra Sioux de 1876 y 1877 fue un amargo final para la presidencia de Grant. Famosos por su victoria, los Lakota Sioux de Sitting Bull ganaron contra el general George A. Custer en la batalla de Little Bighorn en junio de 1876. La guerra terminó en victoria para el gobierno. La administración de Rutherford B. Hayes, quien sucedió a Grant cuando la guerra terminó, imponiendo un severo acuerdo de paz que anexó las tierras Sioux y forzó a los indios de las llanuras a reservas, un final desalentador para la política indígena de Grant. Grant estaba adelantado a su tiempo. Por ejemplo, en 1875, sugirió una modificación a la Constitución que reduciría drásticamente el poder de los grupos religiosos y las iglesias sobre el currículo educativo en una región específica. Estado pedía más separación entre iglesia y Estado, en un modo que solo empezaba a ser tolerado en las naciones europeas más liberales. También fue un defensor progresista de los judíos en América, designando a muchos judíos americanos en puestos federales. Tal vez lo más extraño de todo fue que nombró a Ely S. Parker, un indio Seneca, como su comisionado para asuntos indígenas. Sin embargo, la presidencia de Grant tampoco estuvo exenta de escándalos. En la campaña electoral de 1872, la prensa reveló que varios miembros prominentes del Partido Republicano habían estado involucrados en desviar ganancias de la Union Pacific Railroad Company a través de una entidad dudosa, conocida como Credit Mobilier. Grant, quien debe decirse que fue escrupulosamente honesto a lo largo de su carrera militar y política, no fue implicado directamente. Pero el escándalo afectó a los republicanos y por lo tanto a su presidencia. Peor siguió en 1875, con el llamado escándalo del Whiskey Ring. Funcionarios federales y destiladores de whisky engañaron al gobierno con impuestos, gracias a un sistema de sobornos extendido. Grant no participó, pero su secretario privado, Orville E. Babcock, y el secretario de guerra, William Belknap, sí lo hicieron. Hubo renuncias, pero Grant fue nuevamente afectado en los últimos 2 años de su mandato por las acciones de otros. El final de la presidencia de Grant fue uno de los momentos más controvertidos en la historia electoral de EEU, aunque Grant se mantuvo firme durante todo esto. El Partido Republicano eligió a Rutherford B. Hayes tras los 2 mandatos de Grant para disputar las elecciones presidenciales de 1876 contra el candidato demócrata Samuel Tilden. La elección se llevó a cabo el 7 de noviembre de 1876. El resultado, cuando llegó, fue muy polémico. En 1870 había 369 votos electorales. Al contar los votos, fue evidente que Tilden había obtenido 184 votos, uno menos de los 185 requeridos para ser presidente. Hayes ganó 165 votos, pero 20 estaban en disputa. Los votos electorales de Florida, Luisiana, Carolina del Sur y Oregón fueron estos. En el caso de Oregón, el voto fue cuestionado porque uno de los electores del estado resultó ser ilegítimo, porque era un funcionario allí. En los otros 3 estados, el voto estuvo tan reñido que ambos partidos se sintieron ganadores. La disputa se extendió hasta 1877. Mientras tanto, Grant, como presidente en funciones, se convirtió en el foco de atención. Pidió al Congreso que resolviera el asunto según las reglas electorales. También se abstuvo de movilizar al ejército en caso de desacuerdo continuo, y el 29 de enero de 1877 formó una comisión electoral para decidir sobre el asunto. Esto finalmente llevó a lo que se conocería como el Compromiso de 1877. Según sus condiciones, Rutherford B. Hayes fue elegido como el 19º presidente de EEUU, una decisión justa, ya que la evidencia muestra que Hayes ganó los 4 estados en disputa, aunque la diferencia fue de menos de 1000 votos en Florida y Carolina del Sur.
Hayes entró a la Casa Blanca con el menor margen de victoria en historia electoral, obteniendo 185 votos en el colegio electoral contra 184 de Tilden. Pero hubo un costo. Por aceptar el resultado, los demócratas pidieron que se retiraran las tropas federales que estaban en los estados de la antigua Confederación en el sur desde el final de la Guerra Civil, de estados como Florida, Luisiana y Carolina del Sur. Después de su salida, los demócratas consolidaron su poder en los estados del sur, en esencia, rechazando la reconstrucción y eligiendo una severa imposición de las leyes de Jim Crow, que privaron de derechos a la comunidad afroamericana libre en el sur de los Estados Unidos. Una parte del legado de Grant se relaciona con su papel en el Compromiso de 1877 y la forma en que permitió la opresión de las comunidades afroamericanas de los estados del sur durante décadas. No obstante, Grant no puede ser culpable de esto. Los estados del sur parecieron listos para el camino de 1877, y Grant casi no pudo haberlo impedido en sus últimos días de mandato. En cambio, en ese tiempo, fue muy aclamado por la manera en que evitó una crisis constitucional y reavivó la violencia en Estados Unidos mediante su gestión de la elección crisis. Una vez que se alcanzó el compromiso y Hayes asumió el cargo a principios de marzo de 1877, Grant volvió a ser un ciudadano privado. Tenía solo 54 años, una edad notablemente joven para un hombre que había servido un mandato de 8 años y que ya había vivido una vida tan llena de eventos hasta ese momento. Dicho esto, sus últimos años podrían parecer un anticlímax, pero no carecieron de puntos de interés considerables. Lo primero fue una gira mundial que él y Julia emprendieron. Durante un periodo de 2 años y medio, entre el verano temprano de 1877 y el otoño de 1879, Europa fue la primera en el itinerario, viajando a Inglaterra para ver a la reina Victoria antes de un largo recorrido por Europa, en el que se llevaron a cabo audiencias con el Papa León XIII y Otto von Bismarck, el canciller del nuevo imperio alemán. Entre los que conocieron estaban Napoleón III de Francia y el famoso compositor alemán Richard Wagner. Después viajaron a la Tierra Santa y Egipto, antes de volver a Europa y luego dirigirse a Asia en 1879. La última parte del tour mundial fue la más fascinante en muchos sentidos. Mientras visitaba Meiji, Japón, Grant se involucró en esfuerzos para establecer una paz duradera entre Japón y la China Qing, en el que se involucró en una conspiración que buscaba asesinar al emperador Meiji y a Grant. Los Grant regresaron a en septiembre de 1879. Durante su larga circunnavegación del globo, Grant recibió peticiones de miembros del Partido Republicano, pidiéndole que se postulara nuevamente para la presidencia. En el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta que se aprobó la 22ª enmienda de por el Congreso en 1947, no había barrera legal para servir más de 2 mandatos en el cargo. La tradición decía que nadie debía servir más de 2 términos, como había establecido George Washington. Muchos creían que había que ignorar la tradición para que Grant tuviera un tercer mandato. Grant no se opuso al plan y animó a sus seguidores a proponer su nombre en la Convención Nacional Republicana, que se celebró en Chicago en junio de 1880. Lo que pasó fue una convención desordenada. 3 candidatos, Grant, Blaine y Sherman, eran los postulantes. Grant tuvo más votos en la votación inicial, pero no alcanzó los 370 votos necesarios para que un candidato fuera oficialmente elegido por el partido. Tras varias votaciones posteriores, el estancamiento se rompió finalmente cuando los partidarios de Blaine idearon un plan para nominar a un candidato de compromiso en la figura de James Garfield, quien, al igual que Grant, había sido un general de la Unión en la Guerra Civil. Grant, al darse cuenta de que había sido superado, apoyó a Garfield. Los republicanos tenían un candidato que ganó la elección presidencial, pero no se mantuvo mucho tiempo en el cargo. Garfield fue asesinado en septiembre de 1881. Meses después de su inauguración,
siendo el segundo presidente de E.U., presidentes que han sido asesinados en el cargo. Su vicepresidente, Chester A. Arthur, sucedió a Garfield y sirvió hasta 1885. Después de su gira mundial y su fallido intento presidencial, Grant volvió a los negocios. No recibían pensión al dejar el cargo, y Grant nunca había sido un hombre adinerado ni un astuto hombre de negocios. Y sus negocios tras la presidencia no fueron diferentes. Los Grant perdieron dinero en su gira mundial, donde Grant pudo haber sacado provecho de su fama, y su intento en el sector ferroviario en los años 80 también fue infructuoso. En 1883, Grant se metió en un negocio de Wall Street que su hijo Buck había llevado a cabo con Ferdinand Ward, un financista y un fraude. En Nueva York, Ward rápidamente se dedicó a actividades fraudulentas que implicaban cientos de miles de dólares en un esquema piramidal. Grant, como socio silencioso, probablemente no se dio cuenta de lo que pasaba, pero Buck Grant tal vez conocía las acciones de Ward. De todos modos, Grant mismo testificó en contra de Ward en el tribunal en 1885, justo antes de su muerte, y cuando se revelaron todos los detalles. Esto causó simpatía por Grant, que fue estafado por Ward. Mientras todo esto sucedía en Nueva York, el expresidente trabajaba en lo que se convirtió en la única empresa verdaderamente rentable de toda su vida. Grant, un gran narrador, decidió escribir sus memorias en los años 80. Mark Twain le ofreció a Grant publicar sus memorias y asegurarle el 70% de las regalías, ayudando mucho a su situación financiera. Un porcentaje enorme que claramente fue un acto de caridad de Twain. Las memorias se terminaron en el verano de 1885 y desde entonces han sido bien valoradas. Grant se mostró justo y preciso según la mayoría de los estándares. Se convirtieron en un bestseller. Julia Grant vivió cómodamente en sus últimos años gracias a las regalías que casi alcanzaron $500,000 en ventas, una gran cantidad para el siglo XIX. Grant no viviría para ver sus memorias publicadas. En el verano de 1884 desarrolló un problema de garganta que fue diagnosticado en octubre como cáncer de garganta. La enfermedad avanzó rápidamente y Grant moriría el 23 de julio de 1885, pocos días después de completar sus memorias. Y a la edad relativamente joven de 63 años, más de 1,5 millones de personas asistieron al funeral de Grant en una procesión de 11 kilómetros en Nueva York el 8 de agosto de 1885. A diferencia de las impresiones posteriores sobre su presidencia, en su época, Grant fue elogiado como comparable a George Washington. Fue enterrado en Riverside Park, aunque su cuerpo fue reenterrado más tarde en el Monumento Nacional General Grant, diseñado para ello, en Morningside Heights, Manhattan, donde sigue siendo la tumba de entierro más grande dedicada a un individuo en toda América del Norte. En el transcurso del siglo XX, Ulysses S. Grant se destacó. Sufrió de una mala reputación como uno de los peores presidentes de los Estados Unidos, una creencia que se reafirma repetidamente en encuestas y sondeos. Las opiniones sobre él han cambiado algo en los últimos 20 años, pero aún así, la visión ligeramente más positiva del 18º presidente solo lo ha visto saltar en el ranking para ser considerado alrededor del 25º mejor o así, de los 46 presidentes. Pero lo que se ha mencionado antes es que esta visión histórica es bastante injusta. Grant, aunque tenía sus defectos, fue un buen comandante militar y un presidente de E.U. Después de la guerra, logró mucho durante un periodo muy tumultuoso y difícil en la historia de los Estados Unidos. El récord militar de Grant es claro. Al inicio, atrajo atención por su servicio en la Guerra México-estadounidense, pero después, por razones personales, dejó el servicio militar. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil Americana en 1861 lo trajo de vuelta al campo. En los inicios de ese conflicto,
Él se destacó lo suficiente para ser uno de los principales comandantes de la Unión, y nadie fue tan destacado como él en la derrota final de la Confederación en 1864 y 1865. Numerosos estudiosos han destacado los recursos que Grant poseía, los cuales eran claramente superiores a los de Robert E. Lee. En estas últimas etapas de la guerra, se sugiere que no podría perder realmente, dado que tiene estas ventajas, pero varios otros generales de la Unión habían recibido previamente los mismos recursos que Grant tuvo en el último año de la guerra, y no lograron vencer a los confederados. En cambio, Grant lo logró, y su importancia en la historia de la Guerra Civil Americana es indiscutible. Su legado como presidente tras la guerra no es tan bien considerado como debería. Como el presidente número 18 de EU, dirigió al país en el difícil periodo de reconstrucción y estabilización económica después de la guerra. Fue tan exitoso que fue reelegido sin dificultad para un segundo mandato en 1872. Asimismo, Grant consiguió disminuir el poder de grupos como el Ku Klux Klan en gran medida después de la guerra. Ciertamente, el Klan volvió a ser un aspecto muy problemático de la vida americana en décadas futuras, pero esto no fue culpa de Grant. Además, aunque sus políticas hacia los nativos americanos de las llanuras acabaron en guerra en los años 70, la manera en que Grant trató a los indios era bastante avanzada para su tiempo, y la guerra Sioux fue tanto producto de décadas de expansionismo occidental como de cualquier acción que Grant realizó durante su mandato. Finalmente, su papel en la resolución de la crisis que surgió tras las elecciones presidenciales de 1876 debe ser considerado y apreciado. Así, queda un hombre que ha sido injustamente criticado por las generaciones posteriores. Grant fue un contracorriente y un bebedor a lo largo de su vida, pero, en definitiva, manejó las dificultades y desafíos que encontró lo mejor que pudo. Existen muchos presidentes en la historia de Estados Unidos que son más apreciados que Grant, quien, si hubieran estado en su lugar entre 1869 y 1877, podría no haber mantenido el barco del Estado en un equilibrio tan estable tras la única guerra civil que el país ha experimentado. Eso es un punto a su favor. ¿Qué piensas de Ulysses S. Grant? ¿Debería ser recordado como general en la Guerra Civil Americana? ¿O es su legado como presidente de los Estados Unidos uno que ha sido injustamente ignorado y dejado en el olvido? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.